El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro queridísimo podcast, blog, programa de historia universal con comedia, queridísimo por ustedes, gracias por sus manifestaciones de cariño. A un servidor que soy Gon Curiel, comediante de stand-up, me encanta un servidor, ¿no? Es como de, ¿qué te sirve? El Dr. Stern, que es nuestro señor culto, que es una joya de tipo, gran amigo. Hace unos minutos tuvimos un desencuentro y luego una gran reconciliación. Y un amigo de toda la vida tenemos de invitado. Es raro tener invitados y siempre tratamos que sea gente de uf. Y el día de hoy por fin se nos hizo. Es un amigo mío de toda la vida, pero además es una persona sumamente importante, diría yo, que es la persona top de imagen pública, ¿no? De consultoría de imagen pública. Tiene el colegio de... Bueno, nos va a contar todo el rollo. Pero es una persona que ha hecho ya cosas que han cambiado muchas maneras de algunas personas de verse, de comportarse, y es un fregón, mi querido Álvaro Gordoa. Bienvenido, amigo. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz, Dr. Stern y Gon, de estar aquí en el Desprecio de la Historia. Gracias. ¿Qué te haces? ¿Todo bien? Todo en orden, afortunadamente. El colegio, pues después de los retos pandémicos, funcionando mejor que nunca, porque fuimos pioneros nosotros en educación a distancia ya. ¿Ah, sí, fuimos hace 7 años la primera institución latinoamericana en tener una licencia de Zoom. Cuando nadie sabía de qué se trataba, pero ya teníamos otros 4 años antes, ya teniendo esta educación metapresencial, que hoy se le dice híbrida. Ajá. Entonces, ahora el colegio, pues muy bien, contentos ahí con la licenciatura, la maestría, todo lo demás, y el trabajo de consultoría, capacitación, a más no poder, y el de manejo de crisis, ¿no sabes qué? Qué maravilla para los consultores de imagen pública, cómo proliferan las crisis. Los terapeutas. No sé, como maestros de cosas que pueden ser a distancia, que me pasó con los cursos de stand-up. Ok. O el doctor da cursos de idiomas y de letras y de mil cosas. Y en este caso, cualquier persona que pueda ayudar a apagar un incendio, a manejar una crisis, a sacar a una empresa de un hoyo, a cualquier cosa de esas, porque el mundo se puso de cabeza, ¿no? Se puso de cabeza, y las benditas redes sociales para nosotros los consultores en imagen pública hace que cualquier persona sea un reportero, cualquier persona sea un paparazzi, la cultura de la cancelación a más no poder. Entonces estamos ahorita muy calientitos también profesionalmente. Y así de que te llegan y te dicen, el mundo me está odiando, ¿qué puedo? Please help me. Desde tu gremio comediante que echaron el chiste que no tenían que haber echado. Ahora imagínate dentro de la política, el sector empresarial, el audio que se filtró, a nivel corporativo, con temas, vaya, que pueden ser desde un colaborador que lo agarraron medio borracho y chocó y se viralizó. Ya estamos medio hablando del tema de hoy, ¿eh? Sí. O sea, esto toca absolutamente ese tema. Y yo quiero aclarar que no estoy chateando, estoy buscando unos datos. No te preocupes, porque todos sabemos que tú eres una persona que nunca deja de investigar. Nunca deja de investigar. Entonces... Y entonces me imagino, digo, si tú nos podrías contar unos chismesotes de gente que vimos en un incendio que no podíamos creer, y que de repente 6 meses después como que la conversación cambia y tú ni cuenta te das por qué, y hay un asesor detrás haciendo una estrategia. Correcto. Hoy ves el periódico, una noticia, y sabes que es consecuencia, y lo estoy diciendo literal, o sea, una noticia del periódico de hoy, consecuencia de tu trabajo de ayer, de una estrategia, de algo que pasa, y que sabes que eso es pues una causa que va a provocar este efecto, y que trae detrás todo un trasfondo persuasivo de posicionamiento y de crear percepciones, porque hay que entender eso claramente, ¿no? Cada vez que digo que soy consultor en imagen pública, que hay un colegio de imagen pública, piensas que nos dedicamos a cuestiones de vestuario, de moda, de apariencia personal, que nos dedicamos a la estética, con toda la dignidad de esas profesiones, y que sí, claro que también se ven cuestiones de moda, apariencia, imagen, en el plan de estudios, porque es imagen física, como tal. Hay que entender que imagen es percepción. Lo que se percibe acerca de algo, o alguien configura su imagen. Nosotros no somos dueños de nuestra imagen, vive en la cabeza de los demás, se convierte en una realidad, y de acuerdo a lo que percibes, actúas. Entonces tiene que ver con tus creencias, tiene que ver más con las neurociencias, y hasta con cuestiones de las hormonas que generas cuando tú estás a favor o en contra de algo, que con una cuestión de si me pongo una corbata o no me la pongo. Claro. Aunque si me pongo una corbata es cómo me van a percibir a través de la semiótica del vestuario para poder lograr un objetivo
o no, ser coherente o no ser coherente. A eso es lo que nos dedicamos. Fíjate que en el rollo de lo que yo veo en la comedia y con los años, que por ejemplo yo pasé de traje y corbata siempre a de repente ya nada más así, luego dije a ver playeras, a ver no sé qué. Yo estaba muy casado con el paradigma de, y porque la gente me lo decía y a la fecha me lo dice, no, es que tú siempre eres el elegante, no, es que tú siempre esto. Pero llegó un día en que dije, yo no puedo temer a eso porque el contenido de lo que yo estoy diciendo es lo que realmente quiero comunicar. Desde luego, si yo me paro y digo, soy una persona muy elegante y estoy vestido. Es que además como un hoy en cholo, día es elegante no es necesariamente tampoco positivo. O sea, también hay gente que me se refiero ve... a que si yo voy, como te decía, aquí uso todo esto porque tengo ya toda esta ropa buena y tal, pues la tengo que usar en algún lugar y pues este es el pretexto. Pero si yo realmente voy así vestido a todos lados y eso, pues la percepción que voy a crear va a ser tal vez más negativa que positiva. O sea, si estás es que depende. La imagen overdressed o algo así, o sea, te ves imagen, como alguien pedante o alguien desadaptado. La imagen o es así, relativa, vamos a dejarlo así no de es nada claro. más. La imagen es relativa a 3 factores: tu esencia, quién eres, el objetivo que quieres lograr y las necesidades de una audiencia. No es lo mismo trabajar en un banco, en una casa de bolsa, ser abogado, abogada, pues que ser un líder de una banda de punk o o yo qué sé, ¿no? Entonces hay que entender claramente que está la coherencia. Como decía aquí el doctor, elegante no es sinónimo de positivo. Vaya, si el señor presidente, si Andrés Manuel López Obrador se hubiera vestido de traje o se siguiera vistiendo de traje y tuviera... Pero trae las mangas así. Ajá. Muchas veces me lo dicen, oye, es que... Que trae las mangas así. El pantalón. Tontín. Oye, una vez parece, cuando recibió a Kamala Harris, que le dijo Kabala y todo esto, y me dicen, es que ve su trajecito y estaba hasta manchado. ¿Qué recomendación le darías? Y yo, que sí, exactamente igual. Porque es perfectamente coherente. Y por eso se convierte en el presidente más votado de la historia y el que más puede persuadir a través de formas y con genialidades, ¿no? O sea, el nombre Morena... Es una genialidad propagandística y de imagen pública. Eso es el que se le haya ocurrido, Dios mío. Felicidades. Felicidades. O sea, es a lo que nos dedicamos los consultores en imagen pública. Desde ese naming, semióticamente, que transmite la carga emocional para tus objetivos, o decir, declara que tú vas a volar en avión comercial porque tenemos un avión que no lo tiene ni Obama y lo vamos a vender y regalárselo al pueblo. Son genialidades de propaganda. Ya nos meteremos tal vez a los temas éticos y cosas de esas, pero se lograron objetivos. Sí. Claro. Sí, estamos como lo queremos, o sea, también quienes lo vemos al revés, o sea, por decir, si a ti no te cae bien AMLO y lo ves mal vestido y dices, no me representa, estás cayendo en el mismo juego porque estás dándole la razón de lo que lo hace congruente. Correcto. Está cañón. Correcto. O sea, eres parte del apoyo. Es impresionante eso. Doctor Stern, ¿qué nos tienes que decir? Nada, pues bueno, yo también he trabajado en esta área, más en la parte no tanto de imagen propiamente, sino de discursos, de datos, para campañas, analizar los datos y ir también dirigiendo el discurso según los datos. Y sí, pues no sé si decir tristemente, pero bueno, al final todo es mercadotecnia y es o sea, eso que dicen los políticos que te suena tan bonito y tal, pues está calculado. Y no lo van a hacer, no tienen la intención de... Habrá políticos más congruentes entre lo que dicen y lo que hacen que otros. Algunos pues descaradamente saben que están diciendo algo falso, y creo que ese es ahí debe haber una línea, un límite entre el marketing en un sentido neutro, vamos a decir, cuando se empieza a convertir en propaganda, que suele ya tener un sentido negativo, ¿no? Por lo menos en política, propaganda política siempre ya implica algo negativo porque se va... o sea, hay una línea, una vez que se pasa, ¿cuál es esa línea, no? Y en qué es en lo que se pasa, pues en el nivel de manipulación, por ejemplo, ¿no? Pero no la hay en el nivel de mentira. Siempre hay un toque de manipulación, pero puede ser neutro en el sentido de, como dice, independientemente de la ética, pero donde no estás siendo propiamente antiético. O sea, por ejemplo, no es lo mismo mentir que presentar la información de manera que sea más agradable. No es lo mismo la misma. O sea, digamos, exacto. No mentís, no robas, no engañar al pueblo. No vamos a permitir. En este programa sin mitzas.
Sí. Mira, yo creo que de lo que están diciendo, somos manipuladores por naturaleza, somos propagandistas, es parte de nuestra naturaleza. Sí, ya hablaremos porque la palabra propaganda tiene esta carga negativa y esta cuestión de manipulación en negativo. Pero la realidad es que sí, la manipulación es posible, la manipulación es parte de nosotros. Yo creo que aquí, nuevamente hablando de la parte ética, está el objetivo, ¿no? Tú puedes tener, yo qué sé, Miguel Ángel el escultor, un bloque de mármol feo, áspero, amorfo, ya nadie lo quería, y después tú con eso poder manipular, que finalmente es trabajar con astucia, con habilidad, con voluntad, con muchas cosas, con trabajo en equipo, y manipular para crear la obra escultórica más bella que jamás podría haber existido, ¿no? Que tantos siglos después sigue deleitando a la gente. Podría llegar un loco terrorista, meterse ahí a la Galería de la Academia por parte de la Galería del Uffizi y hacerse explotar enfrente del David. Sería manipulación, transformar una cosa en algo diferente. Necesitaría conocimientos, astucia, trabajo en equipo, sacrificios. Sí, pero yo creo que esa manipulación sería destrucción, involucionar, generar infelicidad, mientras la otra genera belleza. Entonces, yo creo que podemos hablar entonces de que todos somos propagandistas. Ha habido personas en la política que han utilizado la propaganda para bien, otros para mal, y todo el tiempo estamos haciendo esta cuestión de ser animales sociales persuasivos, y es parte de nuestra especie. ¿Qué nivel de propaganda existía ya? Es que además nunca lo dijimos, pues está obviamente afuera, pero esto es historia de la propaganda, ¿no? Orígenes de historia de la propaganda. Y entonces, por ejemplo, yo siempre he visto a los de la Revolución Rusa, bueno, la segunda camada, que fueron los que se quedaron, que pues eran Stalin, Lenin y Trotsky, son los famosos, con un diseño de sus peinados, de sus bigotes, de sus trajes, la manera en que, o sea, una chamba que dices, nivel tú, o sea, nivel lo que haces tú. Sí, totalmente. Y es muchísimo antes. Y no se llamaban consultores en imagen pública. De hecho, en esas épocas tampoco se llamaban, bueno, sí, no se llamaban propagandistas, pero ya estaba por ahí la parte de la propaganda. Pero empiezas tú a irte para atrás y te das cuenta de las inspiraciones, ¿no? Incluso si estás hablando de esas épocas, pues estaban los zares, y zar no es otra cosa más que la variación de César, ¿no? Y también como el Kaiser después y todo para Alemania. Y César finalmente fue un título propagandístico que se empezó a heredar a partir de Julio César, y con fines propagandísticos, ¿no? A partir de la muerte de Julio César, después cuando Augusto llega y empieza a mover donde estaba hasta desde la tumba y ponerse el título honorario y empezarse a heredar este título honorario, pues sí. Sí, no, y se usaba siempre la estética. O sea, la estética finalmente es no solo arte propiamente, aunque el arte es lo más elevado, lo más importante del área estética, pero la estética viene de sensación, ¿no? La palabra estética es lo que causa una sensación, un sentimiento, y siempre se usó la estética en favor de una u otra causa, y en política pues es crucial, o sea, por algo los reyes se visten como se visten, no es casualidad, por algo usan símbolos como una corona, un cetro, anillos, cosas. Claro, uno piensa en la corona como algo que está vinculado con la monarquía, porque así ha sido siempre, ¿eh? Pero hubo un punto en que alguien dijo, si te pones oro en la cabeza, la gente te respeta más. Exacto, te respetan más, un realce, una capa, una espada, o sea, estos símbolos y cosas representan fuerza y funcionan. Y esta estética que estás mencionando se empieza a adoptar en base al sincretismo, ¿no? Entonces, si decíamos de los Césares, o sea, aquí el doctor nos podría decir los paralelismos estéticos que puede haber en torno a los emperadores romanos y después cómo lo retoma Napoleón, ¿no? Y que puede ser hasta la arquitectura. O sea, si ellos construyeron un panteón, ahora yo construyo un panteón. Si ellos trajeron esta columna para hablar de las glorias, ahora yo voy a construir también mi columna, pero ahora en París, y le voy a poner lo mismo. Pero, y así nos vamos, ¿no? Y después si te vas... Los obeliscos, los obeliscos y el amor por la cultura egipcia. Pero si después te vas a la Segunda Guerra Mundial, te vas al nazismo, pues el saludo nazi no es otra forma más que como saludaban los césares. De aquí para abajo está el pueblo, de aquí para abajo estoy yo y Dios. Y también reestructuraron Berlín a la usanza del antiguo imperio romano para ver la grandeza. Entonces adoptamos las cosas que han venido funcionando y que son persuasivas para finalmente comunicar a nivel simbólico, a nivel emocional, y pues llevar agua a tu molino, ¿no? Y así lo hacemos los seres humanos. Nos ponemos un traje y una corbata porque por esa imitación
yo sé que si lo hago, logro este objetivo, esta percepción y puedo conseguir un trabajo. Y Pues que solo así quiero me persuadir. contrataba Gon, la verdad. Por eso tuve que venir sin corbata, no. Pero es verdad, o sea, por ejemplo... Decía cuando- eso e inútil presentarse sin referencia. Inútil presentarse. Entonces, por eso llegué yo. Qué mal que hagas esos chistes. Son tan contra lo que realmente eres, pero es verdad. O sea, cuando yo empecé a buscar, yo dije, quiero hacer un podcast con cultura. Me asocié con el Güero Cocom, que es un comediante al principio, él y yo. Y entonces yo quería tener contenido que yo le dijera al otro, o al otro y un invitado. O sea, lo mismo, pero en lugar de él decirlo, lo decía yo. Entonces, para ello, yo dije, pues necesito a alguien que me dé clases. Y cuando lo empiezo a buscar, así, empiezo a salir a pescar, se me ocurre, pues mi vecino de niños, que nunca más lo traté, lo tengo en Facebook y es un güey ahí como culto y que todo el tiempo está discutiendo, pero muy chido, porque a la gente extrema de lo que sea, el feminismo, AMLO, ¿no? O sea, cualquier cosa, ahí sigue comparando y se van a enojar. ¿Cómo que los comparas? Pero... la gente extrema de lo que sea los calla muy correctamente. Entonces, eso fue algo que yo dije, de todo lo que yo he visto en internet, es de las pocas cosas que veo que es como bien, argumentos bien, hasta que la otra persona se va, o bloquea, o se enoja, ¿no? Y entonces dije, lo voy a buscar. Y cuando hablé con él por teléfono, la primera entrevista hizo tantas pausas, le importó tan poco en realidad participar o no. O sea, lo vi como tan seguro de su desmadre que me lo vendió. Y ahora que somos muy amigos, Funcionó, gracias por el... pienso le hablé a eso. Tú que lo conoces más. Pienso estrategia, que hubo eso estrategia es detrás. algo que haces a propósito. O sea, todo este rollo del Dr. Stern y que los Sterners están vueltos locos y todo eso, pues es muchísima propaganda tuya, personal. No creo, ¿eh? La verdad no creo, porque el no autor lo publicado, hago... poeta maldito. Sin querer, no estoy diciendo que sea O construido, sea, sí hay cierto esfuerzo por crear una imagen, pero es muy bajo. O sea, o sea, por ejemplo, nada más cierta congruencia en vestirme más o menos No, pero me igual, refiero a en todo el paquete, mencionar la manera los en que te libros, diriges, son en cosas que cuidar has algunas construido. fotos que no se pasen de como las que luego pone Eric, ¿verdad? Que, o sea, me agarra el momento de la cámara haciéndole así, haciendo alguna bobada y esa es la que pone. Pero fíjate que eso también suma. Puede ser. Oye, pero no lo hago a propósito. Pero cuento una anécdota de no hacerlo a propósito. Por eso es que digo que somos animales y es parte de nuestra genética, la propaganda, tanto personal como social. Una vez le dimos el Premio Nacional de Imagen Pública a Carlos Monsiváis. Y cuando le hacemos Imagínate, eso sí fue cuando le hacemos llegar la carta y tengo yo una llamada con él, lo rechaza, diciendo que como que le damos un premio tan frívolo a un tema de imagen pública, que él no tiene imagen. Y entonces le dije, fue un gran honor, le dije, déjeme ir a visitarlo para poder decir cómo es inevitable tener una imagen, porque imagen es percepción y todo puede ser percibido. Y entonces le empecé a ver todo el análisis racional de por qué había ganado y tenía que ver desde su estética más... un poco que no se desaliñada, peina, el pero... pelo medio largo, entrecano, el suéter mismo, su casa, los gatos. El loco de los gatos. Entonces, como que posicionó la imagen de ese tipo de intelectual en México, ¿no? Y al final me dijo algo diciéndome que se me quedó grabado y de mis grandes orgullos en esa plática. Dijo, he creado un monstruo, mi imagen es un Frankenstein y recibo este premio. Y en su discurso dijo, ¿no? Este premio es para mi Frankenstein, que sin darme cuenta lo construí y me hizo grande y me rebasó y sé que me debo a mi imagen. Y aunque yo no lo creía, me debo a mi imagen. Claro. Y es sorprendente eso. Además de que siempre hay un toque en el que él piensa si está, por ejemplo, en una fiesta. Estoy seguro que sí está pensando, aunque sea un poquito en... Tal vez esta pieza se me antojaría a lo mejor para bailarla, pero puede afectar a mi imagen. Alguien me va a tomar una foto y me van a publicar bailando tiburón. Salinas. Oye, pues es mi día como consultor en imagen pública, ¿no? Ajá. Y hoy hasta yo tuve el conflicto del calor que está haciendo, traer una t-shirt y sabía que venía y que sí iba a hacer el podcast, pero también grababan o no. Y dije, bueno, finalmente estoy cómodo y vengo a hablar de un tema más histórico de parte de mi profesión, que es la propaganda. Yo estaba preocupado. Yo dije, ¿qué me pongo?
Va a venir... Sí, el como examen. Así. La gente sabe que tus amigos te dicen Lero. No, nadie. Es la primera vez que sale esto a la luz. ¿Puede decir? Sí, dilo, desde claro. la prepa o antes era Lero y siempre ha sido Lero, no Álvaro. Para los amigos. Para los amigos. Y entonces yo dije, va a venir. Y pues a pesar de que le tengo toda la confianza, pues dije, por lo menos un trajecito de Sara, ¿no? Y llegó así y dije, qué bonita playera, chinga, qué bien le combina con los jeans. Y entonces, claro, o sea, sigue siendo muy congruente en ese sentido. Yo también tengo una anécdota con Monsiváis. No exactamente con Monsiváis, más bien lo que pasó fue que falleció, desafortunadamente. Lamentablemente falleció. Y mi mamá una época me dijo, Monsiváis. Y gracias, eso fue también, Monsiváis también cambió mi vida. Mi mamá una época me dijo, ahorita regresamos, vamos a un corte. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Bueno, pues ya lo oyó usted y no lo olvide. El mejor show de stand-up comedy semanal de la CDMX es El Showcase. Todos los martes estamos con todo. Está un éxito desbocado. Todos los mejores comediantes. Pero recuerde usted, elenco sorpresa. Solo estando ahí, cuando aparece Carlos Vallarta, te enteras que está Carlos Vallarta. Y además gente que no conoces y que es extraordinaria. Entonces, gracias a los colegas y banda, circulocomedy.com. Les recuerdo también, el Dr. Stern tiene su contenido exclusivo en patreon.com/Ricardo Stern. Las mejores conferencias, acceso directo a esa mente brillante por muy poco dinero, 100 pesos al mes. Es casi una burla que no lo paguen. Ya, el pasado empezamos a discutirle que si les digo, pues que será que no lo creen. Dijo, no, es que son aburridísimas. No dije eso. Ahí empezó la bronca. Ahí fue la discusión, empezó por eso. Ahí, luego fue otro lado peor. Pero imagínate, hay gente que paga 100 pesos por 3 gomichelas. O sea, mejor, ¿no? Algo que quieras anunciar, digo, ya que nos echamos un paz. Todos los que quieran estudiar imagen pública, imagenpublica.mx, y en las redes sociales @imagen pública, en las mías @Álvaro Gordoa, toda la información de esta profesión. El mejor colegio de imagen pública de México. Y bueno, ahorita de todas maneras al final recordamos redes y todo. Entonces, ¿la historia qué? O sea, ¿cómo empieza? ¿Qué se sabe? ¿Cómo se origina? Pues bueno, justo más o menos como estamos diciendo, o sea, desde que obviamente mientras más tecnología hay, pues hay mucho más formas de hacer propaganda, ¿no? Antes pues era un relieve con la batalla que ganó Hammurabi, ¿no? Y lo tallaban, pero eso es propaganda. O sea, pero es a lo que voy es, hay historia ganando. Como, o sea, perdón, hay historia como documentada de esto existe, se llama propaganda, o sea... Mira, te lo puedo decir yo. Es que hablar de la historia de la propaganda es tanto hablar como de la historia de la humanidad. O sea, es hablar de la historia universal y de hecho irnos hasta la prehistoria, porque siempre han existido creencias, religiones, dogmas, la gente que ha querido tener el poder, han existido castas y somos animales persuasivos. Entonces sería tanto como hablar de todo esto, ¿no? El doctor habló de Hammurabi, pero yo no sé, yo me puedo imaginar, vámonos a Egipto, ¿no? Imagínense cuando Amenofis IV decidió, por temas políticos y sociales, que ya no iban a creer en ciertos dioses, ser tan politeístas, y solamente iban a creer en Atón. Ya después Nefertiti y después Tutankamón, ¿no? Ahí se supo que hizo muchas cosas. Desde cambió la forma de vestir, hizo una nueva ciudad, cambió la lengua, hizo unas grandes reformas y revoluciones, que por eso viene pues, el Egipto moderno, ¿no? Entonces, eso es propaganda, no le decían propaganda. Si le ponemos fast forward a la película, estábamos hablando hace un rato de Julio César, pues podemos hablar que desde que escribía las historias de las Galias y todo esto era con fines propagandísticos, o claro, después cuando Nerón deja en pésima imagen pública a toda la dinastía Julia y todo esto, pues viene la dinastía Flavia, y ya si bien Juvenal en sus sátiras había dicho lo de al pueblo pan y circo, que era lo que hacía Julio César, pues deciden construir el anfiteatro Flavio, o el Coliseo, para poder decir dónde era la casa de Nerón, y por eso le decimos el Coliseo, porque ahí estaba un coloso enorme que era culto a la personalidad de Nerón, nada más le cambiaron un poquito la cara, y viene la parte del Coliseo, propaganda, y también crearon baños públicos y crearon muchas cosas, y así podríamos seguirle poniendo fast forward a la película, pero sí hay un hecho fundamental en la historia de la propaganda.
Y es siglo XVII, Gregorio XV, en la Curia Romana, o sea, este órgano de gobierno del Vaticano, como vino desde 2 siglos atrás, exploraciones, descubrimientos de nuevas tierras en América, pues se daban cuenta que tenían que poner su dogma y cómo podían haber llegado a países donde tal vez se practicaba canibalismo, donde la gente no estaba casada, donde su principal deidad era una serpiente, cuando ellos en su simbología es el diablo. Entonces ponen esta oficina, y a esta oficina le llaman propaganda fide. Para propagar la fe. Hoy sigue existiendo, es la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, las que organizan las misiones y todo eso. Que las misiones de eso se trata, de ganar adeptos. Claro. Y es la primera vez que se utiliza la palabra propaganda. Que es de latín, ¿no? Que es propagar. Que es propaganda, sí. Porque no nos tenemos que ir a etimologías. O sea, propaganda es una palabra en latín que es propagar, multiplicar, extender. Pero en este caso es extender la afición hacia algo. La definición del libro de texto, o sea, si tú estudias así en el Colegio de Imagen Pública la materia de propaganda, la definición es acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de ganar adeptos para persuadirlos. Así de sencillo. Te doy a conocer algo, gano un adepto y después empiezo a persuadirte. Entonces, cosas. Yo tengo acá otra definición. A ver. Tenemos otros datos. Yo tengo mi otra definición. Sí, A lo ver, que diga mi dedito. No, o sea, no es que esté mal tu definición. Está bien, pero... Y las definiciones son a veces arbitrarias o quién decide cuál es la... ¿no? Pero al menos en inglés, que también es importante, en cada idioma las palabras pueden tener connotaciones ligeramente diferentes. En inglés sí suele tener ese elemento negativo casi automáticamente. Entonces yo, por ejemplo, esta definición que tengo acá la voy a ir traduciendo ahí automáticamente, a ver si sale bien. Vamos a ver cómo sale eso. Adelante. Propaganda es información que no es imparcial, o sea, ese sería el primer rasgo, y es usada primariamente para influir una audiencia y para para avanzar. Eso me gusta. Una agenda. Hasta ahí llega la definición. Y luego una agenda, un programa. Often, dice a veces, seguido. A menudo. Mediante la presentación de hechos selectivamente. Y dice, puede incluir mentir por omisión o mentir directamente. Para... bueno, ya se empieza, ya se hace larguísima todo lo que le va agregando, pero el caso es que habla de mensajes cargados, loaded messages, ¿no? Para producir una respuesta más emocional que racional a la información presentada. Pues creo que conviven, porque dice ganar adeptos para persuadirlos. Y persuadir siempre es meter una agenda. Claro, o sea, persuadir siempre es Sí. omisión selectiva o selección o lo que Estoy digo. de acuerdo que es... Por eso digo que tampoco es que esté mal tu definición. Simplemente esta le agrega más toques negativos. Negativos. O sea, es imparcial y suele incluir mentiras. Hay una famosa frase de Goebbels, ¿no? Es que mira, dentro de los 12 principios, me imagino que quieres la del principio de orquestación, de que una mentira repetida se convierte en verdad. Es más, puedo aquí adelantarme mucho en el tiempo y decir por qué la palabra propaganda toma un cariz negativo. Y todo es Segunda Guerra Mundial. Joseph Goebbels, cuando se bautiza ministro de propaganda nazi. Ajá, pero hay que cual. entender En ese tiempo es obvio que no era negativo el sentido, precisamente porque nunca lo hubieran usado. El mismo Goebbels hubiera dicho, perdón, que Mein Führer, que por cierto Hitler no se enojaba en Führer, sí. Entonces por eso le tenían dando, no se vaya en Führer. Sí. Dice, si tú dices una mentira lo suficientemente grande, ya también lo va a traducir al vuelo. Doc. Vamos a ver cómo Y del sale alemán. eso. No, ese sí está. Alguien me echó la mano al inglés. Si dices una mentira lo suficientemente grande y la repites y repites hasta lo suficiente, la gente va a empezar a creérsela. La mentira puede ser mantenida solo en tanto el Estado pueda cubrir, o sea, como proteger a la gente de las consecuencias políticas, económicas y o militares de esa mentira. O sea, cuando la mentira ya empieza a comerte,
ya tu intención ya defeats the purpose. Que volvemos a el tema ético. Ajá. Permíteme tantito. Y entonces se vuelve vitalmente importante para el Estado usar todo su poder para reprimir el desacuerdo. O sea, como la contradicción de la mentira. Porque la verdad es el enemigo mortal de la mentira. Y entonces, por extensión, la verdad es el más grande enemigo del Estado. Correcto. Qué duro. Y aquí tendría cómo llegamos a este punto, ¿no? Porque esos son los 12, hay 12 principios de propaganda y a partir de ahí la palabra toma el cariz negativo, como decía el doctor, en Estados Unidos y en el mundo. Para llegar a que Joseph Goebbels se llamara ministro de propaganda nazi, tenemos que irnos ahora a la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, cuando surge el conflicto, matan a Franz Ferdinand y pasa todo eso, el presidente Wilson dice: yo quiero entrar a la guerra por motivos económicos. Y los estadounidenses, con estudios de Walter Lippmann, el padre de la opinión pública, en encuestas decía: no tenemos vela en el entierro, no queremos entrar. Y el presidente dice: yo quiero entrar. Y contrata a un chavito de 22 años, de nombre Edward Bernays, sobrino de Freud, que empezó a hacer que subiera el consumo de la industria porcina cárnica y que se desayunara con tocino. Si hoy desayunas con tocino es por una campaña que hizo ese chavo. Oh. Sí. Más porque sabe rico, ¿no? Ajá. Ojo. Pegó porque funciona. Así sabe horrible esto, pero pues estuvo buena la campaña. Todo el mundo lo hace. Pues hay que... A ver, nada más para que sepan qué hizo Eddie Bernays. Estaba prohibido, mal visto, que las mujeres fumaran. Ajá. Entonces lo contrata a la industria del tabaco para ver cómo darle el spin y la vuelta a que no solamente fuera eso, sino que fuera bien visto. Y creó todo un movimiento llamado Antorchas de la Libertad, donde citó a prensa en el desfile de Pascua en Nueva York, en Manhattan, donde mujeres, de repente una dijo: con esta antorcha de esta mujer que es el retrato de la libertad, ahora nosotros prendemos nuestra antorcha y esto es símbolo de liberación femenina. Era su asistente y mujeres contratadas y marcharon al desfile de Pascua y se empezó a hacer todo un lobbying de fumar, incluso hasta los mitos de fumar es bueno para la digestión, después de un taco un buen tabaco, son trabajos de Eddie Bernays, porque contrataba doctores para hacer ejercicios donde anclaban a las personas a fumar, y luego médicos decían: sí, esta persona se le movieron las tripas después de fumar, y lo publicaba en la revista Time. No quiero hacer el cuento histórico muy largo, nada más quiero que sepan quién fue Eddie Bernays. No. Eddie Bernays. Tú échatelo largo. Aquí hacemos episodios hasta de 2 horas. Eddie Bernays lo contrata Wilson cuando tenía 22 años. Esto de Antorchas de la Libertad fue después. Y le dio presupuesto, le dio control de los medios, y en solamente 2 meses, Eddie Bernays creó una histeria antialemana y un amor británico en muchos aspectos. Y cuando el presidente dice que van a entrar a la Primera Guerra, la gente lo celebra. Esto fue sorprendente. Sí. Y había una dosis ahí de fake news, obviamente, que violaban, que los alemanes violaban a las y todo eso fue trabajo de Eddie Bernays. Y en la Primera Guerra Mundial... Propaganda negativa. Claro. Y durante la Primera Guerra Mundial, Eddie Bernays hizo trabajos de propaganda. Estudiosos, entre ellos Harold Laswell, dicen: ¿qué está pasando aquí? Y él escribió un libro llamado Propaganda en la Gran Guerra. Una vez una alumna pregunta en clase: oye, ¿por qué su libro se llamó Propaganda en la Gran Guerra y no Propaganda en la Primera Guerra Mundial? Sí. ¿Cómo? Pues porque todavía no sabían que iba a haber cuántas guerras. Esperemos que nada más. En ese entonces se llamaba La Gran Guerra. Entonces, claro, Harold Laswell crea este libro y empieza a decir por qué la gente se dejó manipular de esa forma, por qué nos dejamos engañar, y crea el IPA, el Instituto del Análisis de la Propaganda, donde se reúnen muchos estudiosos a analizar y ponerle nombre a lo que había hecho Eddie Bernays. Eddie Bernays publica un libro llamado Propaganda, y todo esto dio un marco teórico sólido para el estudio de la propaganda. O sea, Harold Laswell utópicamente decía: no se dejen engañar, la propaganda es mala y esta técnica se llama así y esta técnica se llama de otra forma. Pero lo que hizo fueron libros de texto y papers académicos de análisis. Unos de los grandes fans de esos papers académicos, Hitler y Goebbels. Por lo tanto, Goebbels, cuando instalan el partido nazi, él decide bautizarse como ministro de propaganda, y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a partir de ese día, decir que hacías propaganda era decir: soy Goebbels.
¿Y qué hizo Eddie Bernays? Eddie Bernays murió en el 95. No puede ser. Y la gente no se enteró que existe este personaje. Yo me estoy enterando ahorita. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste murió, que existe que existía este Eddie señor? Bernays? 42 Pero años. vean, hay por ahí un documental, si pueden verlo, se llama Happiness Machines, The Center of the Self, de la BBC, de la historia de Eddie Bernays. Hay un momento, en una grabación, así tú lo ves en video de Eddie Bernays. ¿Estará en Cuevana? Chécala. Hay una parte donde lo están entrevistando y él dice, ¿y qué pasó contigo a partir de que Goebbels se llamó ministro de propaganda si tú eres conocido como el padre de la propaganda? Ajá. Se muere de risa y dice, así de desfachatado. Pues hice una campaña de propaganda. La rebauticé, nada más le cambié el nombre y con el nombre se fue todo el sentido negativo. Le llamé Relaciones Públicas. Claro. Y si tú hoy googleas Eddie Bernays, aparece padre de las relaciones públicas y la propaganda. Aparece antes relaciones públicas. No, y digamos que las relaciones públicas agarraron como la cara buena de la propaganda. Pero la gente siguió haciendo propaganda. Hoy los consultores en imagen pública podríamos llamarnos propagandistas, pero nos llamamos consultores en imagen pública. Sí, Un absolutamente. eufemismo. Y entonces, así llegamos a ese punto. Eddie Bernays retoma el nombre propaganda, por lo que les decía, de la curia romana en el siglo XVII, cuando las nuevas tierras que vienen que tiene una fiesta que celebran a los muertos, desentierran osamentas y con eso hacen un polvito y un atole y se lo toman. Oye, en esa fiesta es muy parecido a nuestro calendario cuando celebramos a todos los santos. Si hacemos una fiesta que se llame de los fieles difuntos, y si en esa fiesta les damos de comer un pan con unos huesitos y hacemos analogía con la Eucaristía, que te puedes comer una persona sin desenterrarla y aprovechamos para hablarles de Jesús, al día de hoy seguimos comiendo pan de muerto. Sí, es correcto. Y la curia romana... Que es muy bueno. Muy bueno. Es La muy propaganda FIDE, ya dejo yo de hablar porque No. estoy acaparando el micrófono. La propaganda FIDE, si hoy tenemos pastorelas, piñatas en México, es por ese trabajo que hizo la propaganda FIDE. Eddie Bernays, ese chavo, sobrino de Freud, solamente hizo un link, dijo, si mi tío está hablando de inconsciente, estos otros psicólogos están hablando de consciente y de psicología de masas, puede haber algo así como un inconsciente colectivo, y manipular a la gente con estrategias. Se puso a estudiar historia, llegó con la propaganda FIDE y dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Lo quiso el Vaticano hace tantos siglos, lo quiero hacer yo hoy. Y a sus 22 años puso su empresa y se llamó Propaganda. Y ya, es como podemos decir, así llegamos a Goebbels. Que es algo que siempre nos decían, bueno, nosotros que crecimos con educación religiosa y así, como que nunca faltaba el enemigo de eso que llegaba y te decía, güey, vivimos manipulados. Estos güeyes contaban el rollo de que cuando empezaron a llegar a querer pues evangelizar ciertas culturas, pues no me acuerdo cuál, pero que fue cuando dijeron, es que el sol es bien importante, entonces lo empezaron a integrar como a sus imágenes, entonces por eso el Vaticano tiene como el círculo amarillo, como el sol amarillo y como... No, y por eso el Cristo es... Pantocrátor siempre te ponen atrás con el sol, y por eso después toda la parte de de las aureolas, es decir, las aureolas, pero hubiera sido diferente en las imágenes religiosas. No, las aureolas, pero por eso, y si será Dios, digo, era el sol, pero también puedes tú, y hasta hablar, ¿cuántas deidades no hay que nacen de una virgen? O sea, y tú puedes hablar de Mahoma, como virgen. Jesucristo, y luego que resucitan a un tercer día. Y todo eso viene pues de las fiestas de las invernalias. Y nuevamente, otra vez, si Julio César no muere de la manera en la que la traicionan. Si Julio César no muere de la manera, y ahorita nos dará el dato histórico preciso, si no muere de la manera como muere Julio César traicionado, si después sus restos no los llevan a donde los llevaron, si después no se pone una fiesta en su nombre, si después no vienen esas celebraciones de la parte de las invernalias y todo eso, pues hoy la historia del Cristo histórico, con el Cristo del Mishrash y todo lo que viene con la narración que tú estás diciendo, pues no existiría tampoco. Entonces, el sincretismo religioso es lo que pasa. Si decíamos Amenofis IV adoraban a Atón y era el sol, porque era el sol, la siguiente cultura tomaba el sol y la otra retomaba el sol, y así nos vamos yendo. Pero a ver, doctor, el dato verdadero, no mi falsa historia. Antes de eso te quiero decir que qué apasionante. O sea, cuando yo invité a Álvaro, le dije, ¿qué te gustaría? ¿No? Historia de la moda, pensábamos nosotros, alguna cosa así. Y me dijo, eso puede ser, otras propuestas. Eso está bueno, de cómo se empezó a usar la corbata, ese tipo de cosas, que luego ojalá vuelvas y hablamos de la vida, de hablamos de historia de la moda. Invitamos también a Héctor, que le sabe muchísimo. Ajá, estaría bueno hacer una mesa más grande.
Y me dijo, historia de la propaganda está interesantísimo. Y sabíamos que ibas a traer estos trancados. Es raro que un invitado traiga esa cantidad de información y la exponga Que tan nos quedamos cabrón. así. Mira. No, yo me quedé así. O sea, Pero ojalá que ustedes también. Calladito yo y que me pongan aquí en cintura. No, es que te no. va a contradecir en un tema religioso. Sí, de hecho, solo en eso que está fuera del tema del podcast. Del podcast. Sí, porque- El podcast. Sí, sí. Pero a lo mejor a propósito, ¿no? Si sigue hablando así como menso. Tiene que ser, o sea, eso no puede ser real. Claro. Güey. Pues, bueno, mira, Esas la realidad pausas supera la ficción. Pero, En las noticias te lo tengan que poner al doble de velocidad. Sí, no. Función de WhatsApp de 2X. de 2X. Sí, sí. Sí, no, yo nomás el pequeño dato eso de como que hay muchos dioses que nacen de una virgen y muchos que resucitan eso. A ese no. De todo lo demás que dijiste estoy totalmente de acuerdo. En realidad no hay ninguna divinidad que nazca de una virgen y que resucite tampoco. Podría ser que Dionisio es la única que tiene cierta forma de resurrección o el ave fénix, ¿no? Pero como que... Pero no hay Pero no, o sea, hay deidades realmente que era esa importante que historia fueran vírgenes. como... Eso sí. Sí, bueno, hay diosas vírgenes como Diana, que también Diana es Artemisa, o Afrodita, que es Venus, Ujú. o espérame, ¿cuál es la otra? Bueno, Afrodita era virgen, pero después se le quitaba todos los días y se volvía a lavar con una concha mágica y volvía a ser virgen. No. Ajá. Pero pues Oye. Afrodita, pues no se iba a quedar todo el día virgen. Y la querían mucho, ¿no? Porque le decían, o sea, era Afroda. Afrodita. Afrodita, Toma. sí. ¿Cómo está Afrodi. Afrodita? Y la otra diosa virgen era Atenea, que Ajá. es Minerva. Ok. Pero sí, o sea, ese es más, eso es, curiosamente, eso es propaganda anticristiana de todos los dioses se parecen y tienen esos mismos rasgos. Sí, bueno, todos es Y absolutista, es- pero de que hay sincretismo religioso. Bueno. Hay sincretismo sí, religioso, ¿no? O sea, finalmente Pero- el Jesús histórico muere crucificado, pero no con la crucifixión que tenemos. Sí viene finalmente el símbolo de la cruz, ya como el del pez, a su vez, ya viene retomado de historias pasadas que aprovecharon en su momento para posicionar la coincidencia vaya, hasta el Cristo, ¿no? El ungido. Ya se utilizaba la palabra como tal, ¿no? Claro. Si tú ves, la cruz celta existe antes, y si te vas a las cruces egipcias, existen de antes, porque la cruz era ya la representación del hombre, y cuando le ponías un círculo, Dios en la tierra. Cuando viene Jesucristo, Dios en la tierra, toman un símbolo que ya existía pagano. O sea, incluso las culturas, yo que sé, odínicas, ya tenían estas representaciones de sus dioses en la tierra, y toman de ahí la parte de la cruz. Me refiero a este sincretismo en el sentido de tomo un elemento que ya existe y lo convierto ahora en parte de mi credo y de mi religión. Lo Y vienen adapto. estas partes de historias, ¿no? Entonces, ¿por qué tú nos podrás explicar que si bien aquí no hay religión sin propaganda y no hay propaganda sin religión, pues ¿por qué se festeja el 24 y el 25 de diciembre? O el rollo de que históricamente hay algo que diga que Cristo murió ese día o que nació ese día, perdón. Sí, no. Entonces, ¿cuál es la causa? Que ya se celebraban otras deidades, Claro, otras fiestas en aprovechan esa el fecha. día, así como aprovechan Aprovechan. el templo donde se hacían sacrificios a otro dios, lo convierten en Lo templo convierten en el cristiano a suyo, partir y está. del edicto de Milán y de Constantino. Eso sí estoy Dicen totalmente de acuerdo. que la rosca de Reyes viene de algo que era como hasta con carne humana o no sé qué. Que entonces dijeron, pero en lugar de eso metemos el niño. Entonces ya es... Así, no lo dejen de hacer. Nada más ya no se maten entre ustedes. Y también, por ejemplo, tú lo has dicho muchas veces que lo de que la mamá de Jesús era virgen, no dice eso la Biblia. No, eso sí dice. Que sí dice que era... Digo, perdón. Que no tenía hermano. Que no fue... que no después que no, tuvo... que no siguió siendo virgen. Ajá. Eso no está. Ujú. Eso, por ejemplo, enfatizarlo virgen como eternamente virgen, y entonces los hermanos de Jesús se referían a sus primos. Todo ese asunto es un asunto propagandístico católico que vincula sí, o sea, a la Virgen con esas deidades. Ahí es donde me sonó súper familiar lo que dijiste tú, que es en el momento que tú pones a la Virgen Ahí como estoy de una acuerdo. deidad, Ahí estoy de acuerdo. ya estás aprovechando que el mundo entero ya traía O muchas sea, yo culturas lo con que creo es vírgenes que eran dioses, ahora, eran claro, ya deidades. no estamos saliendo del tema, pero yo creo que
el Cristo del Nuevo Testamento no es sincrético, es un Cristo hebreo, totalmente acorde con las profecías hebreas, como dices, el ungido. Cristo es ungido en griego y Mesías es ungido en hebreo. Entonces, Cristo es la traducción de Mesías. Y creo que ese Cristo del Antiguo Testamento es el Cristo de las Escrituras hebreas. Y concuerda en todo. Por ejemplo, lo de la Virgen lo dice Isaías 7:14, ¿no? Que unas señales que una virgen dará luz y tal. Pero después, siglos después, 200 o 300 años después, sí empieza a mezclarse cuando se hace obligatorio convertirte en cristiano por un decreto imperial. Es lógico que la gente pues no iba a dejar sus costumbres así tan fácil. O muchos pues fueran conversos nominales que ni creían, pero pues no te quedaba de otra o cosas así. Y entonces sí toman la estética, sobre todo a nivel estético, toman esa estética o esas fechas especiales para los paganos. Pues ahora en esta fecha especial vamos a celebrar el nacimiento de Cristo en este templo de Artemisa. Ahora vamos a adorar a Cristo y a la Virgen, y de repente la Virgen ya se parece a Artemisa. Correcto. Y luego llegan acá y es la Virgen morena. Eso no tengo duda. Y que el tema puede ser polémico, y aquí quien crea Dios es el mejor propagandista, y si no, pero la relación entre Coatlicue, Tonantzin y la parte de decir la Virgen morena, pues es una cuestión finalmente de este sincretismo, ¿no? Unimos a tus dioses con los míos, se parecen, se crea una mitología, se cuenta una historia, se dramatiza una realidad. Ahí estoy de acuerdo. Y ahí estamos. Pero lo único que defendería es que los personajes del Nuevo Testamento no tienen esas características. Esas son características sincréticas de mucho tiempo después. Pero en el Nuevo Testamento no dice la Virgen morena, la Virgen del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Lourdes. O sea, esos son, le llaman advocaciones o nombres de la Virgen, según esto que es la misma Virgen, que se aparece con diferentes formas y eso. Esa no me la creo. Para nada. Es shapeshifter. Sí, o sea, de repente, porque además es un humano, o sea, la Virgen no es una diosa, es una humana, una persona. Y es que se cansa y de repente aparece morena, la misma persona, de repente si aparece en Francia. Me tengo que aparecer rubia, en Fátima. Y sí, ahora tengo que aparecer en Fátima y a ver dónde es Fátima, porque no es Dios, entonces no es omnipresente, en avión ni comercial, omnisciente, ni nada, exacto. Entonces, pero ya es una divinidad que está fundida. En eso sí estoy de acuerdo, aunque suene a rollo de adventistas y lo que sea, pero en eso tienen razón, porque sí se puede saber con bastante certeza que eso pasó. Se desvió un poco la conversación, pero al final estamos en la línea. Regresamos. Estamos en la línea de lo y regresamos porque Morena se llama Morena. Ok, pero eso después de un corte. No, eso hasta políticamente. Claro. No, pero estoy diciendo finalmente morena, por lo que simboliza la palabra morena, que no es solamente la raza, es hasta la Virgen de Guadalupe, y por eso es una genialidad propagandística, y seguimos en esta unión de elementos simbólicos de la propaganda. Que movimiento Regeneración Nacional. Pero es un pretexto, o sea, surgió antes el nombre, ¿cómo metemos algo que le podamos poner las siglas Morena? Está impresionante, la verdad, mis respetos. Regresamos ahora sí en un instante. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros, en el último bloque. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos en Facebook, El Desprecio de la Historia Podcast, que es el grupo más divertido en el que van a estar, y que hay gente que hace memes todos los días al respecto de nuestros episodios. En particular Dorian Chan, le mandamos un abrazo a Dorian Chan, que está pero perdidamente enamorado del Doc. Susi Rodríguez Robles, perdidamente enamorada del Doc. ¿Quién más hace muchísimos memes? Bueno, hay mucha gente que está ahí dándole con todo. Los ponemos también en nuestro Instagram. Gracias de corazón por acompañarnos ahí. Y ya saben, ahí nosotros cotorreamos con ustedes. Dorian Chan ya va a sacar un automeme del saludo a Dorian Chan. Ándale, pero los dos hacen memes súper buenos. Y alguien que no mencionamos ahorita va a sacar así meme de triste. Cuando no me menciona. Pues es que hay varios que hacen, pero nadie hace tantos. Es que, si Dorian y Susi ellos dos son los propagandistas oficiales
los ministros de propaganda del desprecio. Pero hay muchos talentos que están ahí empezando a repuntar. Bueno, ¿qué nos querías decir, Doc? Que, bueno, el aspecto tema ético, sí, es súper importante. Y tiene una relación fascinante con este tema. O sea, no se puede dejar de explorar esto. Quienes se dedican a esto siempre están en un dilema ético, ¿no? O sea, a mí me pasa. O sea, yo que también oficialmente sigo dedicándome a esto, lo que pasa es que no hay chamba, entonces pues, no lo hago. Pero oficialmente sigue existiendo este despacho de consultoría política, donde hacemos discursos y todo eso, y yo sí sufro, ¿no? Cuando estoy haciendo esto es hasta qué punto. O sea, por un lado, el cliente que llegue, pues lo atiendes, ¿no? Porque pues, es como un médico o así, pues si llega enfermo Hitler, ¿lo atiendes o no? O le ayudas a que más rápido se pase al otro plano. Pero le cortas, trascienda. Pero le rasuras el bigote. Es que teníamos que hacer eso. Ya le mataste le salvas la vida. Le mataste la identidad y toda la estrategia. Le salvas la vida, pero le quitas el bigote. Ajá. Y y se empezaría a parecer a Goncourt. No, fíjate, se parece a Hitler. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que eres? A ver, ¿estoy mintiendo o no? Con un poco menos de copete, pero sí. Con eso anulaste por completo todo lo que hace rato te enojaste conmigo. O sea, ya te pagué, gracias. Además, ya habían hecho un meme de eso, ¿te acuerdas? Tengo yo, no me le hicieron acuerdo. un meme con No, bigote. pero yo creo que ya. yo creo que si le pones bigotito de Hitler y unos lentes redondos se parecía más a Chaparrón Bonaparte. Tenía un sombrerito. Chaparrón. Sí, tenía el mismo bigote. Sí. Qué cosas el Chaparrón y Lucas Castañeda. Gloria. Entonces, la parte ética es exactamente lo que va. Lo que va a marcar la raya, esa famosa raya entre cuando ya te pasas, cuando ya estás creando un holocausto usando propaganda, porque el holocausto se crea por propaganda. O Stalin, o sea, 20 millones de muertos Stalin tenía hasta mejor propaganda que Hitler. De hecho, Stalin dura hasta que se muere. ¿Stalin dura? ¿Cuál? Stalin dura. Fíjate que tengo Stalin dura de señor con bigote y pipa. Qué buena propaganda. Qué bien hablas de él. No, fíjate que yo tengo un chiste de Hitler en mi stand-up que digo que es increíble que un líder mundial en su momento tan respetado, portada de la revista Time de Hombre del Año y así, tuviera un gallo siempre un gallo. Entonces, y siempre está el gallo así. Entonces decía yo que, ¿por qué nadie le decía, no? Sus allegados, alguien. Pues no, porque ¿quién le pone el cascabel al gato? Ese güey mata por deporte. Sí. Entonces que él, por eso nació el saludo nazi de así, porque el güey se distraía tantito y los allegados. Y entonces volteaba, no, aquí saludándolo, ¿cómo está? Bueno. Ese le mando un abrazo al cielo o al infierno o a la inexistencia o al más allá a mi colega y amigo Enrique Laisequilla, que fue con él trabajé este chiste que durante años hicimos mucho reír. Y ya no está con nosotros Enrique, pero está en nuestros recuerdos y en ese chiste, amigo. Bueno. Entonces, ya hablemos de algo de muertos que vengan al caso de con los muertos. O sea, cuando tu propaganda, un consejo de propaganda va a matar gente. Cuando estás ayudando a Putin a que se atreva a invadir Ucrania porque tiene una buena imagen o y es un héroe de los chairos o cosas así. Y tiene que haber un límite, o sea, es obvio, ¿no? Tiene que haber una cosa es que le digas a alguien, mira, si ordenas tus palabras de esta manera, tienen más impacto, pero en sí lo que estás diciendo es real, es verdadero, es razonable, es ético, y nada más vamos a ordenar lo bonito, ¿no? O si te vistes así, si usas estos colores, si te pones el pañuelito así o lo que sea, te ayuda más. No veo nada que pueda no ser ético en eso. Pues es la misma persona, el mismo discurso, los mismos resultados, pero le estás ayudando a que comunique mejor lo que quiere, ¿no? Y a que resuelva mejor. O le sale, o al revés, esta persona, tu cliente es la víctima de una calumnia. Entonces, creo que es ético ayudarle a que salga de la mejor manera posible de esa calumnia. Pero cuando te conviertes tú en el que calumnia, y ya eres tú el que estás pensando qué mentiras inventamos. Había una película de eso, ¿no? La del abogado del diablo trataba de eso. ¿Te acuerdas? Sí. Que es un abogado, pues tiene que defender al que lo contrató, pero pues, si el que te contrató es el diablo, ¿qué haces? Pero, por ejemplo,
el dilema ético es mi pan de todos los días, pero también de los consultores en imagen pública, al grado que los planes de estudio del Colegio de Imagen Pública llevan una materia final que se llama así, ética del consultor en imagen pública, y se firman códigos de ética, y les decimos tal cual, todos somos Goebbels en potencia, ¿no? Y puedes crear estos holocaustos. Pero así como tienes a Goebbels, tienes a la Madre Teresa. Y la Madre Teresa, si la analizas desde el punto de vista de propaganda, lo que hizo, la manera de vestir, la oratoria, todo el mito. Hay miles de cosas buenas. Gandhi. Gandhi es un ejemplo de propaganda interesantísimo. Sí, con sus espectaculares ahorita en el periférico. Amarillos. Pero está bien porque fomentan la lectura. Entonces, el fin es bueno. Sin duda. Gandhi fue la locura. Gandhi no se vestía de esa forma. O sea, Gandhi sabía que estaba utilizando semiótica del vestuario y estaba creando cuestiones altamente emocionales. Entonces, es hacia dónde tú lo llevas. Y otro punto. El fondo y la forma en perfecta armonía, el ser y el parecer, pero el fin de ese ser. O sea, matar la tesis maquiavélica de que el fin justifica los medios, en el sentido de, no, o sea, pero si tu fin de todas formas es destruir, entonces nos metemos en estas reflexiones del Colegio de Imagen Pública de todo lo que hace evolucionar hacia el bien, a cambiar tanto estereotipos, prejuicios que le hacen daño a la sociedad. Y lo que decía del David de Miguel Ángel, ¿no? El objetivo es construir, ser polos generadores de riqueza humana y material. Sí, tal vez Hitler y Goebbels pensaban que estaban haciendo en su propio código de ética personal lo correcto, ¿no? Pero sabemos que finalmente existen valores universales y si el consultor de imagen pública va a actuar mal, pues también existe un consejo académico que les puede revocar la licencia de práctica cuando alguien está, pues no sujeto a ciertos estándares. Pero sí, somos unos enamorados de que yo, por ejemplo, y sin hablar mucho, he generado la percepción con técnicas de propaganda de un pueblo mágico o de una ciudad. Le va bien a los hoteleros, le va a ver a los colaboradores, le va a ver el de la papelería de la esquina. Y todo eso se multiplica y la gente es feliz. O sea, no ves que alguien que es infeliz porque haya subido el turismo en un lugar. Sí, no, claro. ¿No? O sea, esto es una serie de conocimientos, vamos a decir así, secretos, místicos de cómo producir algo. Y ya el contenido hacia donde lo diriges, pues depende de ti y de tu ética. Y se puede usar para bien. Nada más que muchas veces se usa para mal. Y además creo yo que es más fácil usarlo para mal. Porque es más... Ni siquiera necesitas tanto... ser tan bueno, tan talentoso para usarlo para el mal, porque hay una tendencia de la gente, por ejemplo, a creer más fácil en una noticia falsa, ¿no? O sea, es más fácil decir piensa mal y acertarás. Eso parece que es como la mentalidad base de una gran cantidad de gente. Entonces tú nada más le tienes que dar un impulso así y van a pensar mal. Tú quieres crear que sospechen de no sé quién y va a ser muy fácil, un chismecito. Y en cambio, usarlo para lo bueno requiere más esfuerzo, más talento y más Pero, a ver, qué bonito todo lo que están diciendo, pero... Miguel Ángel. Realmente sin él no el mundo perdería mucha belleza. Entonces a la mitad de su rollo llega y te dice que era viernes de ahorcar rucos y se le pasó la mano. en la mera Capilla Sixtina ya se enteró todo el mundo y entonces hizo el mal. Pero quieres ayudar a que su obra siga. Entonces, es que por eso te metes en un dilema ético de qué es bueno. Es como si tú te dices, ¿matar es bueno o es malo? No es malo. Sí, pero si alguien le hace daño a tu hijo y lo tienes enfrente, si alguien mató a tu hijo, ¿tú lo puedes matar? Bueno, es que ese caso es diferente. Entonces tu ética es relativa, tu ética se va moviendo. Y esto es una confusión que finalmente lo que hay que entender es que, estoy de acuerdo con el doctor, es mucho más fácil hacer propaganda para destruir que para construir. Claro. Podríamos haber hecho nada más un capítulo de propaganda en la Guerra Fría, que fue una guerra propagandística, es una guerra de ideas. Eran mucho más certeras y fáciles las estrategias de, te hago una película de Rocky donde el villano es soviético y le tiro la imagen con esta película de propaganda a los soviéticos, que generar una propaganda positiva sobre tu país. Ahora, se mezclaban las dos. Por un lado el flag waving, las banderas por todos lados, vamos a poner un hombre en la luna desde su momento, lo dijo al principio de la década, en el 69, llegó mucha gente, el debate, ¿no? De que si fue una acción propagandística que en el 69 un hombre llega a la luna. Eso es para construir la imagen de mi país y luego están todas las otras estrategias
de hacer al otro el enemigo. Y luego los soviéticos estaban haciendo también lo contrario, ¿no? Yo, el gigante verde y este tipo de cosas, agarro las cuestiones positivas y luego destruyo. Entonces, siempre ha sido más fácil, le tiro la imagen al otro con propaganda, que construyo la mía. Ahorita que dijiste de flag waving, me dio risa. ¿Tú no viste La caída de Berlín? De esta película, se llama La caída de Berlín, de 1950. Una película propagandística de Stalin, que es cómica. O sea, de hecho hay que verla como película. Obviamente a Stalin no le parecía cómica. Pero es un actor que además está idéntico a Stalin. Un poquito más guapo. Pues Stalin estaba guapetón, Stalin, ¿no? Pero sí, pues un toque, ¿no? Pero es igualito. Y así, ¿no? Y que se baja del avión y todos. Y cantando coros así, papá Stalin. Stalin está con nosotros en todos lados. Es Dios. O sea, Stalin ya es Dios automáticamente. Y ahorita que dijiste las banderas, llegan gente de todos los pueblos con Stalin con su bandera, incluyendo a los gringos. Así, entonces la bandera de Estados Unidos. Y llega así la comitiva gringa así a adorar a Stalin también, a postrarse a sus pies. No. Imagínate, y así los alemanes y Stalin todo buena onda, así caminando así, que como un dios, y una chava le dice, ¿te puedo besar? Es que es como, no puedo contenerme, te tengo enfrente, te puedo besar. Sí, claro, y lo besa en el hombro, así. No. Como así, ¿no? Qué nacada. Es comiquísimo, pero es pura propaganda. Esa hay que checarla. Sí. Las que son famosísimas son las de los nazis, ¿no? La más famosa es la de El triunfo de la voluntad. Que lo hizo una mujer, ¿no? Leni Riefenstahl. Es divina película, pero es terrorífica porque efectivamente te lo ponen todo tan glorioso, tan bien fotografiado. Y curioso que sea mujer, edición, ¿no? La que encargaban de hacer las una gran cineasta. Películas. Con ella hubo mucho dilema ético. Y luego hizo Olimpia, que también, que de las Olimpiadas, pero cuando fueron en Berlín, y es propaganda de Hitler. Y con ella hubo mucho ese dilema, como de, es una artista que en ese momento hizo lo que era lógico en su chamba, que no tuvo necesariamente que ver con la maldad de todos ellos. Pues todo el rollo de los juicios de Nuremberg fue eso, ¿no? Pues es que no sabíamos del holocausto. Sí sabes que ella vivió hasta 2003. Vivió 101 años. Hasta 2003. Y es que en sí el cine, el primer uso que se le da es propagandístico. O sea, el nacimiento de una nación, la primera película, fin propagandístico, ¿no? Vaya, Disney. Si tú ves por qué realmente surge después la economía y se convierte en lo que se convirtió, pues nada más métanse a YouTube y pongan todas las caricaturas de propaganda para la Segunda Guerra Mundial y el Pato Donald luchando Superman contra el eje y cómo le hicieron para recaudar impuestos con esto, y ahí es donde se vuelve a capitalizar Disney, y entonces podemos ver, o sea, se puede hacer nada más un capítulo de cine, de propaganda, o sea, y es que no acabas, y está este dilema ético. ¿Estamos bien haciendo estas caricaturas infantiles en los cuales luchamos contra el eje del mal y es la única caricatura que te voy a pasar? Que también lo hacía Goebbels, ¿no? Si vives en la Alemania nazi y vas al cine, solamente puedes ver películas que exalten el orgullo ario y la causa nazi. Hay una... Estaba buscando, ahorita tengo un libro de como todas las portadas de Superman. No, ahorita te lo enseño fuera del aire. Pero que es como de todas las portadas así como clásicas de Superman, de la primera que está cargando el coche y eso. Y entonces hay unas que empieza a hacer lo de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es You can slap a Jap, ¿no? Puedes darle una bofetada a un japonés. Buying American stamps. O sea, de todo el rollo de que ven y el timbre postal y no sé qué para darle dinero al ejército. Y Superman en la portada dándole una bofetada a un japonés. ¿Sí? Y entonces... Por ahí, no me acuerdo si en ese librito o en general, pero lo estuve yo investigando porque no tengo nada que hacer. Y te dice, en realidad Superman, todas las portadas de Superman son una documentación histórica de la propaganda del gobierno gringo, porque él es América. Totalmente. Y lo mismo el Capitán América y el Capitán Marvel, pero también al día de hoy, para muchas agendas bien interesantes, y para eso está bien la propaganda. Si han cambiado los prejuicios y buenas percepciones y se ha avanzado tanto en cuestiones de la comunidad LGBT, sí tiene que ver también porque pues vamos a hacer ahora que Spider-Man pueda tener alguna cuestión de que también en un metaverso exista y tenga una representación, y vamos a hacer un parade y un desfile se puede utilizar para cosas buenas y para cosas malas, y hacer un rally y generar el flag waving y banderas por todos lados. Entonces lo puedes hacer para construir amor
o lo puedes hacer para matar el amor. Entonces también vas a ver a muchas personas poniéndose Dios, God hates facts y cosas afuera de... Pues porque son ultraderechistas y también están haciendo un rally con pancartas y sus banderas confederadas. Digamos que la estrategia es la misma. Pero el fondo, uno está en contra del hate y del amor y otro está en déjame amar. Ajá. Y yo creo que es lo que queremos, Déjame ¿no? ser. Amor, felicidad y eso. Y entonces a los consultores en imagen pública... Bueno, yo tengo también la teoría de que ambos están promoviendo odio, ¿no? Igual, o sea, en los casos por lo menos extremos. Sí, cuando es al extremo final siempre hay... lo que estás promoviendo es odio. O ¿no? sea, el Estás rollo de promovi- quiero libertad. pues, Exacto, no me es la libertad, das, te sino es... madreo, Exacto. ¿sabes? Puede caer ya en... Exacto. O sea, y hablamos de Pero- la causa feminista actual, o sea, las marchas, el 8 de marzo, el Un Día Sin Nosotras, todo eso es propaganda. Y qué bueno, yo lo celebro muchísimo. Bueno, claro. Sí se puede radicalizar, Y sí se ahí puede ya llevar es más odio. sí Y se puede llevar más moderado, sí puede haber violencia, pero yo creo que todo esto está luchando por una causa buena que es la Trae un igualdad. origen bueno. Y de hecho te lo dicen ellas mismas. Hay facciones dentro del feminismo. No sé si facciones es la palabra en el caso de ellas, pero como de repente se empiezan a hacer grupos que son más extremos en ciertas cosas que chocan. Mientras más con lo de extremo te otros haces, más grupos. mentiras tienes que decir, más fake news, más datos retorcidos. Por ejemplo, el asunto de las alterados. mujeres feministas. Hay un sector digo, las mujeres trans. Hay un sector de feministas que las rechazan. Ellas no son mujeres. Y hay un sector que dice, una mujer trans es una mujer. Entonces, en realidad, ahí es cuando ya empieza a haber choques. Bueno, eso sí que es otro tema. Pero todo toca la propaganda. Y entonces puede ser una propaganda tan sencilla como pues cada quien sus cubas, vive y deja vivir Sí. y tolera y sé feliz y adelante, ¿no? O sea, es una estupidez. Voy a hacer propaganda para decir que la gente no nace gay, que se hace. Y otro discute, no, sí haces, te haces. ¿Por qué mejor no es propaganda para decir cada quien, si nace o se hace, pues es su rollo, pero respeta y deja marca aquí en su vida, ¿no? Sí, hay Eso veces es un que poco me- lo que hacia donde nosotros tratamos de llevar el diálogo en el colegio de imagen pública. A la parte de estos valores universales, como son la tolerancia, como puede ser el amor, la felicidad, como puede ser el respeto, como pueden ser todo este tipo de cosas. Siempre habrá agendas. Es imposible no tener una agenda. Todos los seres humanos la tenemos. Sí. Y somos dogmáticos y somos persuasivos con nuestros hijos. Por eso hay gente que decide ponerle una religión y decide instalarles unos credos y una forma en la que tienes que vestir y haces brutalidades como tu hijita, tu bebé nace y te voy a mutilar porque te voy a perforar las orejas. ¿Por qué? Pues porque así me lo están diciendo lo que he venido aprendiendo y porque eres mujercita y te pongo aretes. Ajá. Es barbarie, pero es una creencia que ya traes. Entonces por eso es llegar a un debate que nunca vas a poder decir cuál es el verdadero fin de la propaganda. Construir. Pero ¿qué es construir? Porque para lo que uno es construir, para el otro va a ser destruir. Pero finalmente yo creo que pues el sentido común es el menos común de los sentidos y no llegaríamos nunca a terminar un punto de decir qué es lo correcto dentro de la propaganda. Nada más saber que existe, que la puedes utilizar a tu favor. Y que estamos usándola. O sea, hay gente ahorita que está diciendo, yo debería usar... No, la usas, lo que pasa es que hay gente que no lo hace muy bien. Pero, por ejemplo, cuando le dices a alguien, háblale bien de mí a Lupita. Claro. Dile que soy chido. Sí, siempre que quieres propagar algo, pues es propaganda. Ajá. Quieres propagar Sí, o el rollo lo de que como yo haces, estoy a qué te diciendo, dedicas, quieres el propagar show tus que es el virtudes mejor show, para o sea. gustarle a Lupita, quieres propagar ¿Por qué hacen este podcast? para propaganda. para propagar cultura. Ajá. Y Y no de entretenimiento. repente se desliza. Bueno, obviamente y no no- se desliza de repente no que por hay un los show anuncios. o que hay un no sé qué o que... Es pura propaganda. Entonces, agarras el contenido. Qué bueno que le estás dando a la gente contenido, pero sabes que te genera marca personal y el personal branding se llama tal cual propaganda personal. Entonces, ¿por qué escribes un libro? Sí, por divulgación científica, pero tener un libro valúa tus conferencias. Ujú. ¿Por qué Por tener- ejemplo, el método habla. Un libro de Álvaro Gordoa, que ha sido muy comentado. Y me imagino que trae mucho de lo que estás diciendo. Mira, con todo el orgullo digo, se convirtió en el libro para hablar en público por un autor en español más vendidos. Es el best y long seller de hablar en público. Pero sí, tengo que aceptar que una vez que publiqué el método Habla, pues mis cursos de hablar en público se evalúan. Y tienen mayor alcance y más gente quiere estudiarlo. Escribes un libro por propaganda. Claro. Entonces, no es ajeno, lo estamos haciendo. No acabaríamos nunca de hablar del dilema ético. Pero yo lo que siempre digo es, al final, cuando me voy a dormir después de haber hecho estrategias de propaganda,
digo, ¿cómo me siento con lo que hice hoy? Y si puedo dormir y digo, yes, qué padre, el cliente se quedó contento, estoy haciendo bien mi trabajo, en ese momento yo digo, pues entonces lo que estoy haciendo fue ético. Una vez nada más me pasó de decir... Hitler, ¿no? Solamente una vez. Hugo Chávez. Es el único que Qué me- contento se me estoy escapó. con los servicios. Solamente una vez me pasó de decir, en la noche esto no me está gustando. Y al día siguiente hablé por teléfono y dije, ya no puedo seguir trabajando contigo. Es que eso es lo importante, porque te iba a decir, Claro. ¿qué pasa si te pasa lo que le pasó al protagonista de Ozark? Así como de, pues le dije que sí, pero siempre no. ¿Cómo de que no? Tu vida arruinada. También debe haber eso, ya te dije el secreto, ya te compartí mi problema, ya estás trabajando en esto. O sea, Sí, sí es el difícil, dilema sí ético pasan también cosas está en, eso. me prometiste que ibas a trabajar conmigo y ahora resulta que no. Yo estoy perdiendo el tiempo, mi imagen está... En mi caso, la única es que yo colaboré con AMLO, que fue en 2012. Estaba yo en ese dilema, así es que, híjole, ¿cómo le...? Pero fue providencial, porque el trabajo consistía en criticarlo. O sea, su equipo pagó una consultoría para decir todo lo que estaba haciendo mal. Dije, pues de aquí soy eso. Dijiste, lo hago gratis. Lo hago gratis todos los días, pues, que me paguen. Pues Y muy sí, bien. lo leyó y parece que hasta cambió cositas. Fue en 2012, entre el primer debate y el segundo. Le fue muy mal en el primero, entonces buscaron esa ayuda y les hice una listota de no, tiene que hacer. Y vi el segundo y sí había hecho todo lo que... O sea, en realidad sí lo hace. Correcto. O sea, finge que no le hace caso a nadie. Pero... O sea, estás diciendo que a ti te debemos que nuestro presidente sea... No, López Obrador. no dije algo tan grave. Pero Ministro de propaganda de la 4T. lo bueno es que sí, lo bueno es que fue en 2012, que ese año no ganó. Ese fue el año en que se empezó a hacer... Pero ese año no ganó, fregón entonces no para me pueden ganar. culpar a mí. Damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer verdaderamente tener a mi amigo Álvaro Gordoa en este podcast que tanto amor le tenemos y siempre damos la bienvenida a gente que nos traiga contenido tan fregón. Creo que eres el invitado que más nos ha dado contenido fregón así por su cuenta. Ahorita lo Te lo sé. agradezco. ¿Qué más ya dijiste del colegio? Alexa Suarte en ese momento. ¿Qué? Alexa Suárez, así de, ¿cómo? Mandamos un saludo que no nos está viendo, pero... Ya dijiste del colegio de imagen El Colegio de pública. Imagen Pública, también servicios de consultoría y de capacitación, ahí es donde hacemos los trabajos de propaganda o como decía, un manejo de crisis, pero sobre todo sí quiero fomentar la parte de la cultura de la imagen, que sepan que imagen es más de lo que se cree. Síganos en redes sociales, ahí hacemos muchos contenidos también, pero sobre todo que entiendan que el verdadero poder de la imagen pública es el de transformar al mundo en estas cuestiones positivas. ¿Se podrán utilizar para mal? Sí, pero en el Colegio de Imagen Pública hay una formación que te ayudan a cómo hacerlo y cómo tener un estilo de vida de una profesión Claro. que se está comiendo un mercado que estaba muy virgen y que antes quien estudiaba mercadotecnia, relaciones públicas, comunicación, ciencias Se políticas, asomaban a eso. el consultor en imagen pública se come todos estos mercados y les está yendo muy bien. Por lo tanto, imagenpublica.mx, toda la información. Y aparte la verdad es que el alumnado es mucha gente bien, gente bonita. Es de verdad, es una gozada cuando te echas un... Me acuerdo el día que te fui a ver, que te visité, que yo decía, ¿cómo le hago para dar clases de algo? Así, de Estaba lo que feliz, estaba sea. feliz. Sí, decía De yo, cómo aquí hacer está. reír con Claro, la propaganda. la persuasión de estar en... O sea, el stand-up es absolutamente eso. O sea, tú estás virtiendo, se dice, sí, ¿no? Virtiendo ideas que tú tienes y las transformas Por en cierto, chistes. Stalin también Tienes- usaba eso. También hacía chistes. Tienes que convencerlos de escucharte y convencerlos de que lo que estás diciendo tiene un fondo lo suficientemente real para que el remate dé risa. No es nada más estructurar un chiste. No. Y Es vender una idea Claro. cada vamos vez. a dar un curso de stand-up, ¿va? En el Colegio de Me Imagen rifo. Pública, con toda esta parte para desarrollar estas habilidades empresariales, sociales, personales, que tiene que ver con el timing, que tiene que ver con la estructura, con el manejo de volumen y ritmos, pausas, con la parte de ser muy sagaces mentalmente, con argumentación, con todo lo que tú sabes que aporta al tema de la imagen pública. Vamos a hacer algo, ¿va? Cerrado. Cerrado, para que veas. Doctor, Muchas Que gracias. importante es tener a la gente chida cerca y pues la verdad es que echarnos la mano todos con todos. Así que, Doc, ¿qué nos falta decir de todo lo que ofreces? Que es una amplia gama. Pues ya que mencionó sus libros, también los míos en Amazon hay de todo. De Ricardo Stern, ¿lo encuentran? literatura.
La serpiente antigua, Poesía, bestseller. La serpiente antigua, La razón ardiente. Ese te podría gustar a ti. La razón Vamos, ardiente Richard. es de política, historia de las ideas políticas desde la Ilustración y el romanticismo y cómo confluyen. Ah, en increíble, nuestro me lo tiempo. bajo ahorita al Kindle. Y Está bueno, La está razón bien. ardiente y su secuela, El calzón caliente. Entonces ahí lo pueden encontrar. Y está en @doctor.stern, arroba Álvaro Gordoa, yo soy @Goncuriel. No olviden El desprecio de la historia en Instagram, también en Facebook, es el grupo secreto, @soy Don Eric, todos los domingos 5 de la tarde. Gracias por venir, amigo. Al Lero. contrario, la pasé de maravilla. Chido, que se repita. Y nos vemos la próxima. Bye bye. Bye. El desprecio de la historia.